VTR presenta. Este es un programa de VTR. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. La sucesión de desastres naturales que empezaron en 2010 con el gran terremoto y siguieron luego con el terremoto del norte, posteriormente con las inundaciones y las erupciones volcánicas, hoy día tienen al Ministerio de Vivienda y Urbanismo demandado para poder reconstruir todo lo que se destruyó en esos contextos. Muchas de las notas que hemos hecho aquí en Panorama 15 tratan justamente sobre la necesidad de que eso ocurra más rápido y mejor, pues las personas no tienen mucho tiempo para volver a vivir de forma normal. Ese es uno de los temas hoy día en Panorama 15 y el otro tiene que ver con otro gran desafío de las regiones, que es finalmente quién está planificando y cómo se están planificando las regiones y las ciudades de las regiones en que queremos vivir. Estos son los temas del capítulo de hoy. Aquí comenzamos, Panorama 15. Lo dijo la ministra de Salud hace algunos días y francamente es un hecho. La crisis hospitalaria es grave y en regiones es peor, ni una novedad. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en Tarapacá, donde una serie de proyectos no vieron luz, a los que se suma una cada vez más creciente falta de especialistas. Lo peor de todo es que hay voces que acusan que para Santiago esto es un tema invisible. Concordamos un poco. Arturo Arévalo con el informe. Problemas presupuestarios, falta de médicos especialistas y proyectos paralizados en el Hospital Regional de Iquique fueron denunciados por los propios médicos del hospital, que a la fecha no tienen una respuesta por parte del Servicio de Salud de Iquique. Uno del proyecto que se llama UTI Pabellón, por cercano a los 3.000 millones de pesos, en que no se ha construido nada, es decir, está completamente abandonado. El proyecto de urgencia era cercano a los 600 millones de pesos. Y tiene serios, como te dije, serios déficits estructurales en la parte eléctrica y en la parte del alcantarillado. En el proyecto de la urgencia dejaron de trabajar hace unos 5 o 6 meses. Estas imágenes corresponden a la UTI Pabellón del segundo piso, el ascensor y otras como la UCI pediátrica y la UTI adulto incompletas. Pero otra de las obras paralizadas corresponde a la unidad de diálisis del hospital, que carece de plantas especiales de tratamiento de agua para las máquinas. Este proyecto también se encuentra en espera. Es fundamental que este proyecto salga adelante, porque son 600 personas las que están perdiendo, digamos, la posibilidad de liberarse en el hospital a un costo mucho menor y que el hospital tiene que subvencionar. A esta problemática se suma la falta de médicos especialistas que requiere el hospital en neonatología, ginecología, neurocirugía, pediatría de urgencias. Hoy, con menos profesionales, a falta de recursos e incentivos, ya ha generado la renuncia de algunos. En el hospital de Iquique tenemos un 30% de especialistas necesarios. El otro 30% de médicos son médicos generales, que hacen y ayudan en la labor de los especialistas. Y el otro 30% no lo tenemos. Estos son proyectos de arrastre de la administración política anterior, ya cuyo diseño fueron malos diseños. Definitivamente a esta altura, un año y tanto después, podemos evaluar hacia atrás malos diseños. Algunos se hayan desarrollado correctamente de acuerdo a las bases del diseño establecido, pero el resultado es deficiente. Todo esto habría obligado a realizar nuevos diseños ante los problemas observados durante su ejecución. En el caso de la unidad de diálisis, la ausencia de plantas de tratamiento de agua que requieren las máquinas estaría solucionado con otro proyecto. Por lo tanto, la presentación de la solución definitiva pasa por que el mismo hospital apruebe y de aquí a probablemente antes de agosto tengamos funcionando la planta de agua, que es lo que necesita esa unidad. Pero la demora en los procesos de normalización de obras paralizadas fueron expuestas por los médicos del hospital y el colegio médico a la diputada Carla Rubilar en busca de soluciones inmediatas que requiere el hospital de Iquique. Las autoridades locales tienen una responsabilidad en no modernizar, en no ejecutar los proyectos como correspondía y en no generar el clima laboral que corresponda para que trabajen bien. Es invisible la situación de Iquique. Es invisible completamente en Santiago y esto obviamente lo vamos a tratar de visibilizar en la próxima sesión de la comisión donde viene la ministra.
Indicaron que el presupuesto anual que requiere el Hospital Regional de Iquique debe ser de 60.000 millones de pesos, pero debido a la mala clasificación que se le dio como hospital de baja complejidad, donde se requieren especialistas y no existen residentes de piso en medicina interna, cirugía y pediatría sumamente necesarios, el presupuesto asignado bordea solo los 38.000 millones de pesos. En Iquique, Arturo Arévalo, Panorama 15. A este tipo de campañas en Panorama 15 le ponemos me gusta. ¿Sabía usted que en Coquimbo se utilizan 118 millones de bolsas plásticas en un año? Esta cifra impactante se busca transformar en poco tiempo en cero. Será una prueba de fuego, pues hablamos de una zona donde viven más de 200.000 personas que usan a diario este tipo de implementos. Un profundo desafío de cambio sociocultural en la nota de Melissa Rodríguez. En un año, en todo el país utilizamos 3.400 millones de bolsas plásticas, las que se demoran en degradarse por lo menos 400 años. Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, solo en el puerto de Coquimbo se utilizan 118 millones de bolsas plásticas en todo un año. Debido al poco cuidado de los ciudadanos, estas bolsas terminan contaminando el suelo y también el mar. Es aquí donde se enfoca parte de la campaña, sobre todo porque es uno de los recursos más importantes en Coquimbo, no solo productivo, sino también turístico. Y así un sinnúmero de bolsas que están en nuestros hogares y muchas de ellas terminan en las calles, en las carreteras, en el océano, que es el principal lugar donde se han encontrado estas bolsas que causan tanto daño en las especies marinas. Hasta ahora se han conocido experiencias similares de planes de reducción y eliminación de bolsas plásticas en comunas más pequeñas, como Puerto Natales y Pucón. Pero Coquimbo será la primera experiencia en una comuna de más de 230.000 habitantes, la que se iniciará con un programa piloto en el balneario de Tongoy y La Herradura. Nosotros lo hemos dicho, como Ministerio del Medio Ambiente, nosotros alentamos a los municipios a involucrarse con la gestión ambiental. Este es un municipio que prontamente obtendrá su certificación de excelencia, el único municipio en la región de Coquimbo, y que además nos ha invitado a este seminario a exponer sobre el consumo y producción de bolsas plásticas y cómo esto se puede regular, pero fundamentalmente cómo lo podemos compartir con la población, de concientizar, de educar, de tener patrones de consumo más sustentables. Este proyecto de ley no sirve de nada sin el compromiso de la comunidad. Y por eso quiero destacar la presencia de todos los presidentes de juntas de vecinos, desde Tongoy hasta Tierra Blanca, acompañando, sumándose a este esfuerzo que con mucho entusiasmo lleva haciendo el Departamento de Medio Ambiente del municipio de Coquimbo. Nosotros vamos a hacer nuestra pega, que es sacar la ley. La ciudad Puerto ha dado un impulso a la gestión ambiental en el marco del programa Coquimbo Limpio, con el lanzamiento de la campaña Reducción de la Bolsa Plástica, cultura verde que nació bajo esta administración municipal y que se ha replicado en otras comunas de la región, con el objeto de que la comunidad se haga parte del reciclaje y tome conciencia del daño ambiental que producen estos productos al ser arrojados o abandonados en espacios públicos y la cantidad de años que tarda en degradarse. Melissa Rodríguez, Panorama 15. Tenemos un aviso de utilidad pública. Corfo lanzó en la región de Aysén un programa de innovación social que busca posicionar a las comunidades para la resolución de conflictos sociales. Más de 100 personas participaron en el lanzamiento de este plan que quiere cofinanciar ideas innovadoras en torno a temáticas de impacto local. La plataforma de innovación social de Aysén tiene por objetivo ser un espacio para compartir ideas que aborden desafíos locales y generen articulaciones que permitan ir desarrollando y mejorando los proyectos. Las propuestas presentadas pueden postular al concurso Prototipos de Innovación Social de Aysén, las que recibirán un cofinanciamiento de Corfo para ejecutarse. Proceso que termina el próximo 14 de agosto, así que atento. El monto disponible para asignar a estos proyectos es de 232 millones de pesos. Hágase cargo de esto, participe y construya una mejor región. Llegan como siempre los titulares de los diarios ciudadanos de la red Mi Voz.
En el campus de agronomía de la Universidad de Tarapacá se llevó a cabo el primer seminario sobre la escasez hídrica del Valle de Azapa. La disponibilidad del recurso hídrico es un tema preocupante para las personas que viven en este sector y uno de los principales vergeles de la región, que además abastece a gran parte del centro y centro-sur del país durante 7 meses del año. Para más información visita elmorrocotudo.cl. Atentos en Temuco a las medidas que implementarán en materia de transporte durante la Copa América. Tal como ha ocurrido en otras sedes regionales, se lanzará la aplicación Moveit para teléfonos inteligentes que permite conocer los recorridos de movilización colectiva urbana en la ciudad. El objetivo de estas medidas es brindar un buen servicio a quienes llegan a la zona con motivo del evento deportivo. Infórmate en laopinión.cl. Información valiosísima para los amantes del sur. Las autoridades regalarán 145 sitios para poblar el sector de Timauquel en Magallanes. El nuevo poblado estará en el sector de Pampa-Huanaco, a unos 450 kilómetros de Punta Arenas. Hasta el momento, cerca de 400 personas ya han consultado por esos sitios. En el lugar no viven más de 25 personas. Si estás interesado para cambiar tu vida y transformarte en alguien nuevo, visita elmagallanews.cl. Gran oferta irse a Punta Arenas, a esa zona, a la Magallanes, transformar la Patagonia en otro espacio. Piénselo. Y por mientras vamos a una pausa en Panorama 15 y ya volvemos. Han sido tiempos revueltos en muchos sentidos, en sentidos políticos, pero también en sentidos ambientales. Hemos tenido erupciones, ya parece un poco chiste, ¿verdad? En un par de años hemos tenido muchos acontecimientos distintos después de que pensamos que tal vez después del 27F todo se iba a tranquilizar. La verdad ha sido exactamente opuesto. Por lo tanto, se han visto afectadas muchas viviendas, hay muchos problemas en torno a los temas de reconstrucción y es por eso que hoy día quisimos invitar a la ministra de Vivienda, Paulina Zabal. Muchas gracias por estar en Panorama 15, ministra. Hola, Paloma, ¿cómo está usted? Aquí pues estamos muy curiosos porque le hemos dado mucho seguimiento a los procesos de reconstrucción en torno al doble terremoto de Tarapacá, posteriormente a todo lo que ha pasado en torno al volcán Calbuco, etcétera. Entonces quisiéramos entender un poco mejor desde el gobierno cómo están mirando estos procesos, cuál es la evaluación que hacen. Bueno, yo creo que en primer lugar es lo que usted acaba de señalar, o sea, la naturaleza en un año nos ha dado duro y de una manera diversa, no solamente en términos de fenómenos, entre terremotos, aluviones, incendios, erupción del volcán, sino que también afectando a vastos territorios del país, porque la verdad es que hemos tenido una alta concentración de eventos en el norte, Arica, Tarapacá, ahora Atacama, Antofagasta, y ahora la erupción del volcán Calbuco en el sur. Yo quiero decirle que desde nosotros hemos tratado y hemos buscado y nos hemos empeñado en atender cada una de estas emergencias, no solamente con mucho ahínco y poniendo la mayor cantidad de recursos, sino que atendiendo a las particularidades de cada uno de los lugares. La verdad es que las emergencias dejan destrucción, afectan a las personas, afectan a la infraestructura. En este caso tenemos 28.400 viviendas afectadas por todas estas emergencias, pero también dejan en evidencia nuestras precariedades anteriores. Algunas tienen que ver con nuestras imprevisiones en materia de planificación territorial, que no tienen bien representadas las zonas de riesgo, otras con construcciones que no están emplazadas donde debiesen estar, otras con temas, por ejemplo, como el tema de Tarapacá, que nos dejó en evidencia la salinidad de los suelos y los socavones que estaban debajo de las viviendas, la falta de espacios públicos, de infraestructura sanitaria, en el caso de Valparaíso, que fue un factor relevante en términos del incendio. Pero todo ello lo digo porque lo que hemos buscado no solamente es actuar con prontitud, sino que también que el proceso de reconstrucción permita mejorar lo que existía y mejorarlo en el sentido de adecuarlo a las nuevas normas urbanísticas, a los temas de seguridad, generar una infraestructura que permita que las personas vivan mejor, pero también agregar algunos componentes que hoy día en el siglo XXI pensamos que son relevantes para el bienestar de la ciudadanía. Léase, espacios públicos, acondicionamiento térmico y lo que hemos incorporado fuertemente en todos nuestros programas. Esta ha sido una gran labor del ministro de Energía
es generar sistemas solares térmicos, calefactores que sean adecuados, de alguna manera asumir que el plan de eficiencia energética que hoy día llevamos en el país también se instale en nuestros planes de reconstrucción. Ministra. Así que hemos buscado caminar con el contingente, con lo perspectivo, pero también con mejorar el estándar de nuestras viviendas. O sea, de alguna forma los acontecimientos naturales han hecho una especie de borrón y cuenta nueva para permitirnos un comienzo distinto, más organizado, mejor estructurado, mejor pensado. Lo que estamos buscando, la presidenta decía el 21 de mayo, lo que es bien impresionante, bien importante en nuestra área, decía, bueno, nosotros queremos una mayor gestión del Estado y queremos que hoy día tengamos como país, concordemos estándares básicos en materia de vivienda y desarrollo urbano, así como alguna vez concordamos el auge en materia de salud, debemos caminar a decir qué es lo que tenemos que garantizar a cada ciudadano respecto a los bienes públicos en la ciudad y en la vivienda. Y algo de eso es lo que estamos tratando de hacer en el proceso de reconstrucción, o sea, que las viviendas sean más seguras, que existan equipamientos de infraestructura sanitaria adecuada, que estén emplazadas en lugares de verdad que cumplan con los requisitos, que los espacios públicos sean adecuados. Dignidad y calidad de vida en el fondo. Pero también pertinencia. Y ahí empieza la diferencia, o sea, no pueden ser lo mismo las viviendas del norte que las viviendas que vamos a reconstruir hoy día en los faldeos del volcán Calbuco, que son rurales y que están en el sur. Entonces, todos esos factores nos han llevado a buscar, por ejemplo, que no se entregue ningún subsidio sin tener el proyecto previamente y un proyecto que asegure estas condiciones de habitabilidad, pero también a esforzarnos porque la materialidad de las viviendas sea adecuada al entorno en el cual se han emplazado. Ministra, la voy a llevar un segundo a una reflexión que es típica de nuestro programa, que es, bueno, ¿cuánto descentralizamos, cuánto centralizamos? Da la impresión de que en estos macro temas, que son como las políticas públicas generales, es un poco importante la mirada centralista y es muy importante la mirada descentralizada. Así es. Y aquí viene la pregunta, ¿y cómo se hace para integrar al territorio en la adquisición de mejores soluciones para su territorio? Porque no basta solo con que el ministerio se vuelva complejo y tenga mejores distinciones territoriales, sino sobre todo son preguntarle a esa gente qué es lo que necesita, que probablemente la tiene mucho más corta que nosotros, ¿verdad? Que tenemos que aprender todo desde el principio. Bueno, lo primero yo creo que lo que usted dijo al final, que es que en todos los procesos, ya sea de reconstrucción o en los procesos de construcción o en los procesos de diseño, tengamos mayores niveles de participación de las personas, no solamente desde el punto de vista de lo que quieren y aspiran, sino que lo de aquello que las representa más adecuadamente en su hábitat. Y eso entonces nos lleva hoy día a aflojar un poquito respecto de distinguir qué son normas técnicas que se deben construir para garantizar habitabilidad, seguridad, salubridad, y qué son aquellas cuestiones que no son la esencia, sino que son precisamente la ductilidad que los programas tienen que tener para representar al territorio en el cual están emplazados. Y en eso yo creo que hemos avanzado mucho, nosotros mismos nos hemos puesto más flexibles, pero también creo que hay mayor disponibilidad de las empresas regionales, de las entidades patrocinantes y de nuestros equipos a innovar. Ese es un factor. Un otro factor es el tema que dice relación con el lugar donde están emplazadas las viviendas. Habitualmente nosotros pensamos que la vivienda es el fruto, el objeto y el producto final. Y la verdad es que las personas no viven dentro de una vivienda exclusivamente. Entonces, el entorno en el cual están emplazadas y cuáles son los atributos de ese entorno importan mucho para que las personas que allí habitan sientan que efectivamente eso las representa. Y por lo tanto, el trabajar mejores espacios públicos adecuados en el norte y en el sur es totalmente distinto. Totalmente distinto. Le cuento un ejemplo. Ahora, por ejemplo, con la reconstrucción del volcán Calbuco, nos dimos cuenta que el volcán tuvo un efecto totalmente distinto hacia su ladera norte, le hace Ensenada, Puerto Varas, que hacia su ladera sur le hace Río Blanco en el caso de Puerto Montt. Hacia Ensenada el tema fundamentalmente fueron cenizas, pero esas cenizas se acumularon en los techos y colapsaron las viviendas. Entonces decimos, bueno, pues bien, aquí tenemos que aprender. Los techos de las viviendas tienen que tener una pendiente mucho más inclinada para posibilitar que si están cercanos a un volcán, la ceniza pueda caer. Exacta. Segundo, pasan a ser tremendamente importante todo lo que tiene que ver con los pasajes, con los caminos,
que es lo que permite en definitiva que no se acumule, que no se genere este espacio en el cual la ceniza penetra en las viviendas y termina. Pero hacia el sur, el tema fundamental fueron los cauces de los ríos, los lahares y por lo tanto el arrastre de las viviendas. Y entonces ahí sí que estamos pensando que el tema ya no es un riesgo mitigable solamente por la acción de la vivienda, sino que requiere obras de... Exactamente. Puentes, encauzamiento de los ríos. Entonces, la pertinencia tiene que ver con imbuirnos de cuáles son los atributos que tiene el territorio, sus atributos de paisaje, sus oportunidades turísticas, pero también de aquellos riesgos que implica cada uno de ellos. Nosotros somos un país que tenemos muchos riesgos, pero eso no implica que no lo podemos evitar, significa que algunos los podemos mitigar, con otros podemos convivir y en algunos simplemente tenemos que evitarlo. Ministra, el tema urbanismo de su ministerio es un tema que si nosotros pudiéramos aglutinar las opiniones que tienen las regiones de cómo se ha desarrollado Chile en general, de rojo para abajo, pero seguro, o sea, en general la gente tiene una muy mala opinión de la falta de planificación de su propio territorio y padece de eso. ¿Cuánto se ha metido este gobierno en ese tema en particular? ¿Cuántos son los desafíos, los avances? ¿Hacia dónde cree que va la cosa? ¿Cuánto tiempo nos queda para tener ciudades habitables? Bueno, nos hemos metido mucho. En primer lugar, tenemos el privilegio de asumir el gobierno con una Comisión Nacional de Desarrollo Urbano que la integran múltiples personas de distintos ámbitos, de distintos quehaceres y pareceres, que han tenido un trabajo generoso para plasmar la Política Nacional de Desarrollo Urbano concordada por los distintos actores del país en propuestas concretas en cada una de las áreas. Hace no más de un mes y medio, la Comisión le entregó a la Presidenta de la República un conjunto de propuestas que dicen relación con cómo favorecer la integración social y el tema del suelo urbano, que es uno de los temas que afecta la planificación. Hoy día, la Comisión se ha abocado y ha iniciado su trabajo para abordar precisamente el tema de cómo mejoramos la transparencia, la eficiencia, la prontitud y la coherencia de los instrumentos de planificación urbana. Y por lo tanto, hoy día estamos trabajando conjuntamente con el tema de mejorar el estándar de las viviendas y con el tema de abordar los déficits habitacionales con lo que la Presidenta planteó el 21 de mayo, que es fijar estándares urbanos y habitacionales mínimos para que todos los chilenos tengan garantizados un estándar de vivienda, de equipamiento, de conectividad, pero también estamos trabajando fuertemente en aquellos temas que hacen la esencia del desarrollo urbano, que son la disponibilidad de suelo, en primer lugar. En segundo lugar, el tema de la planificación urbana y la gestión del territorio. Y como usted bien sabe, el gobierno ha comprometido y ha iniciado el proceso de trámite legislativo de un proyecto de descentralización. En ese proyecto de descentralización no solo hay un tratamiento distinto del rol que a las comunas y a las regiones les cabe en materia de planificación urbana, sino que se introduce un otro instrumento muy relevante que son los planes regionales de ordenamiento territorial, que vienen a completar esta relación entre el territorio, la zona o área metropolitana, en el caso de que lo exista, y el área urbana de una determinada comuna. Cuestión que debería permitir no solamente una planificación más adecuada, sino que precisamente una mejor representación del desarrollo urbano dentro del territorio. Y uno de esos componentes de mejor representación es precisamente el tema de los riesgos, porque en el fondo vamos a representar de una manera mucho más pertinente en qué zona geográfica, con qué atributos, con qué paisaje, con qué clima está emplazada una ciudad. Me imagino que en todas las visitas que ha tenido que hacer usted a terreno se ha encontrado también con un montón de situaciones que son riesgosas, pero donde ya la escoba está hecha, digamos, o sea, donde ya está la gente instalada y donde probablemente va a ocurrir algo en el futuro en otro desastre natural. ¿Qué se hace con lo que ya hicimos y que está mal hecho? Bueno, varias cosas. En primer lugar, cuando nos concordamos que hay una zona de riesgo, lo primero es representarla en los instrumentos de planificación territorial para que eso se convierta en una norma y esa norma prohíba o admita con condiciones o favorezca la habitación en determinados lugares o simplemente diga aquí no se puede construir vivienda pero se puede construir equipamiento. Entonces el primer esfuerzo es representar ese riesgo en el instrumento de planificación territorial para que sea una norma. Lo segundo son generar oportunidades y posibilidades a quienes habitan en ese lugar para que puedan relocalizarse, ya sea su actividad
o su vivienda. Y lo tercero es generar la reutilización de los terrenos para que no se vuelvan a ocupar, que es uno de los temas que tenemos de mayor complejidad, por ejemplo, frente a la realidad de los campamentos. Claro. Muchos campamentos o tomas de terreno ocurren en los bordes de un río, en los bordes de una línea del tren, en lugares... Exactamente. Entonces, conjuntamente con generar con las familias un nuevo proyecto, está el tema de generar una nueva actividad en ese terreno que se va a dejar de utilizar para que no se vuelva a ocupar. Entonces, es conjugar de alguna manera la componente normativa, la parte de inversión, pero siempre el proyecto de reutilización para evitar que se vuelva ese mismo riesgo. Y eso yo creo que es donde mejor hoy día uno lo puede mirar en el caso de Valparaíso, que estamos relocalizando a muchas familias que estaban instaladas en las quebradas, posibilitándoles una vivienda en otra parte, pero a la vez estamos generando una inversión muy alta en infraestructura que conecta los cerros para evitar el problema de hacinamiento, pero estamos construyendo un gran parque que va a conectar todas las quebradas, que va a ser una medida de mitigación hecha por obras hidráulicas con un espacio público construido por nosotros. Entonces, claro, ahora, los tiempos no siempre acompañan. Claro, la vida es cotidiana. Exacto. Entonces hay que congeniar estas inversiones, que son inversiones grandes, que tienen un tiempo, con la gestión cotidiana, con la participación de las personas, con el contacto directo con la ciudadanía para generar el efecto deseado. Lamentablemente, la protección frente a los riesgos no es un hecho que uno solamente quiera desear, sino que hay que construir y aunar muchas voluntades. Ministra, se nos acabó el tiempo, hemos hablado de los temas muy macro, pero queremos dejarla invitada para encontrar otros temas más adelante, son los temas que le importan a las regiones. Encantadísima. Hasta aquí llegamos con este tema, hemos tocado tanto los problemas, los desafíos, es tan difícil decirle a una persona que no tiene casa, que en realidad mira, sabes que lo estamos pensando, para que quede mucho mejor, para que vea una casa mucho mejor, pero la verdad es que si no se hace así, ese problema se repite en el tiempo muchas veces. Nos vemos muy pronto en otro capítulo de Panorama 15. Presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Esta fue una presentación de BTR.